Muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos escuchen, queridos amigos, queridas amigas. Soy José Manuel Lader, estamos en el programa Voces en Conexión con Cristóbal Valderas y es un placer que nos tengan ustedes al otro lado del micrófono o al otro lado de la pantalla porque podían ver muchas cosas y oír muchos programas. Pero creo que el de Voces en Conexión es un programa muy especial y hoy, Cristóbal, vamos a hablar del voluntariado, que es algo interesante. Cristóbal Valderas, muy buenas. Nos presentamos nosotros los primeros, ¿no? Que para eso dirigimos el programa. Bueno, yo ya como te conozco, haz lo que te dé la gana, porque lo vas a hacer. Pero efectivamente estamos encantados. El otro día estuvimos en Mensajero de la Paz entregando lo que recaudamos de nuestra Mercadillo de solidario de Navidad y nos encontramos ahí una chica muy amable. Y le preguntamos, yo soy voluntaria, y dijimos, pues nosotros nos interesa mucho saber eso de voluntariado que nos parece magia, ¿no? Y nos ha remitido a vosotros y aquí estamos. Fíjate, vamos a decirles que con Mensajeros de la Paz nos conocemos desde hace años. Sí. Vamos a poner unas, para los de la radio se lo voy a explicar, pero para los que nos están viendo a través de la pantalla, eso es en diciembre del año 2021, con Corazón y Manos y la Asociación La Barandilla y la hermana Rosa, ¿te acuerdas? De las hermanas hospitalarias. Pues varios años salimos por la noche, el mercadillo, hacíamos una colecta y todos los beneficios, pues en ropa o en alimentos, salíamos por las noches a repartir a personas sin techo. Eso fue en diciembre del 2021, que estábamos muy felices porque teníamos previsto salir varios días, pero vamos con la siguiente fotografía, que veis el hielo, ¿no? La famosa Filomena, y entonces, bueno, pues ya estaba previsto con el Padre Ángel que también que una parte de la colecta iba a ser para la iglesia de San Antón, y en ese caso, pues nada, tuvimos que adelantarlo porque nos cayó la Filomena y no podíamos salir a repartir alimentos por ahí, ¿no? Un poco para que sepáis que tenemos una relación estrecha con Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, principalmente yo creo que con el Padre Ángel. Siempre viene a donde lo invitáis, por eso. Y nada, dijimos, pues vamos a hacer un programa donde aprendamos, hay que decir, hablamos de nosotros un poquito, ¿te parece, Cristóbal? Sí. Si quieres yo empiezo y sigo. Corazón y Manos es una entidad también social, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. ¿A cuánta gente ayudéis al año? Más o menos. Yo sé que es difícil recordar. Nosotros detectamos hace 7, 8 años que la gente que trabajaba en CLECE, pues con los salarios que hay hoy día, con las jornadas, ¿no? Pues cuando tenían cualquier tipo de incidencia entraban en emergencia social, ¿no? Yo, cuando me preguntan sobre el trabajo, ¿no? Tenemos 94.000 personas en este momento y ves que el paro está en su momento más bajo, está todo el mundo trabajando. Yo le haría una pregunta al ministro, no sé si, o la ministra, no sé si no irá o no, ¿no? ¿Con qué jornada? Porque si son 40 horas, pues tienen el sueldo 100%, si son 20, tienen el sueldo 50%. Claro, hay mucho trabajo que no son jornada completa, con lo cual luego van al supermercado y no tienen para la comida, ¿no? No te digo ya si un marido que bebe deja de pagar 2 meses el alquiler y la señora se entera cuando la desahucian, o otra familia que se le estropea la caldera y tiene 4 hijos, no tienen para ducharlo. Entonces, Corazón y Manos detectamos ese problema nuestro y formamos una asociación que en los últimos 8 años que llevamos operando hemos ayudado a 10.500 personas que la hemos, de alguna manera, impedido que entren en emergencia social, ¿no? Hay algunos casos dramáticos, ¿no? Yo puedo contar uno que nos llegó al alma, que es que una persona, un matrimonio, el marido tiene una violencia doméstica, lo echan de casa, la mujer tiene 2 hijos, lo lleva al colegio y el marido no se le ocurre otra cosa que quemarle la casa. La señora nuestra, que trabajadora nuestra, tiene que ir a un servicio público de donde atienden a las personas con violencia doméstica, y tiene el problema de que si los hijos son menores, ella en la casa de acogida no puede dejar a los hijos solos, entonces pierde el trabajo con nosotros. Yeah. Madre mía, pues tiene que acompañar a los hijos, no puede dejarlos solos. Cuando ya tienen más de 18 años los pueden dejar solos, ¿no? Pero claro, no pueden dejarlos solos, no tiene casa y pierde el trabajo. Pues ¿cómo arreglamos eso? Bueno, pues arreglamos eso manteniéndole el trabajo, buscando una casa fuera de la casa de acogida, le pagamos el alquiler durante un tiempo, le arreglamos la del incendio. Al marido no lo matamos porque no nos dedicamos a eso, pero deberíamos de haberle hecho algo también. Y entonces nos sentimos muy orgullosos de que esa señora
ante una emergencia, ante una cosa que es sobrevenida totalmente, que no tiene la culpa de nada, pierda la casa y el trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora felizmente está trabajando con nosotros en su casa, que se la hemos rehabilitado, ¿no? Eso es corazón y manos, ¿no? La Sociedad de la Valentía son más pequeñitos, pero para los oyentes alguno nuevo, bueno, pues somos también una entidad social que nos dedicamos a trabajar mucho en salud mental, discapacidad sobre todo y salud mental. Pero claro, somos pequeñitos, no tenemos muchos voluntarios y como dijo Cristóbal, pues ¿por qué no viene la gente de Mensajeros de la Paz y nos cuentan un poco las actividades y cómo lo hacen? Ana Ferrer, dinos quién eres. Buenos días y bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos hoy a estar aquí con vosotros y a hablar un poco todos, ¿no?, del trabajo que hacemos cada uno. Yo soy la directora de voluntariado y alianzas corporativas en Mensajeros de la Paz y yo pues disfruto todos los días mucho de mi trabajo, ¿no?, aparte del equipo que estamos ahí en oficinas y en todos los proyectos sociales, pero bueno, que yo creo que tenemos la suerte de tener un trabajo bonito, ¿no?, y además de mucha cercanía hacia las personas que, pues como comentabas, ¿no?, que al final tienen necesidades tremendas y historias increíbles y bueno, y nosotros, o sea, aparte de los trabajadores que estamos, ¿no?, pero en gran parte también de esos maravillosos voluntarios que comentábamos antes, pues sacamos adelante, bueno, todo lo que podemos y el trabajo diario, ¿no?, y eso de poder ayudar y tener esa cercanía y en lo que se pueda. Y también trabajar mucho en red con otras organizaciones, ¿no?, que al final entre todos se hace un gran trabajo. Yo tengo aquí apuntado una cosa que he visto en las redes sociales, pero bueno, vamos con el hombre. Y alto además. No es que te hayas puesto una silla alta cuando te he visto entrar, digo, qué barbaridad, jugarás al baloncesto. Nada, malísimo. Guillermo Crespo. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias por la invitación al programa. Yo soy trabajador social y director del área social de Mensajeros de la Paz. Y bueno, pues gestiono diferentes proyectos dentro del área, proyectos sociales. Ahora os puedo contar, si queréis, brevemente. Y nada, son proyectos que cuentan con equipos profesionales y con la inestimable valor que tiene el equipo de voluntariado que gestiona mi compañera. Esta es un poco mi función, no sé si... Bueno, cuéntanos un poquito aparte. Sí. Diferentes proyectos. Como bien sabéis, Mensajeros de la Paz lleva más de 60 años atendiendo a personas o familias vulnerables. Un poco la puerta de entrada sería lo que todo el mundo conoce, la iglesia de San Antón. Lleva más de 10 años abierta. Es un poco nuestro centro social. Como digo, la puerta de entrada es refugio climático, un lugar donde las personas pueden ir, por ejemplo, a lo que nos parece del día a día, pero que hay gente que no puede, a cargar su teléfono móvil. Contamos allí con atención, tenemos trabajadores sociales, asesoramiento legal, psicológico, repartimos cafés y bocadillo todos los días. Bueno, esta es un poco la puerta de entrada, como digo, a toda persona que quiera acercarse o toda persona que nos llega con necesidades de alojamientos, alimentos, temas de papeles de extranjería, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar, que yo me pongo a hablar. No, tenemos tiempo. Fíjate, Cristóbal, yo he visto una cosa que te vas... Como digo, Cristóbal es presidente de una gran empresa y cuando hablamos del voluntario a mí me llamó la atención en redes sociales, no sé quién es lo que lo tuiteabais, que hace poco estuvo la gente de ONS a dar desayunos, esos casi 300 desayunos que dais todas las mañanas. ¿Eso cómo es? De repente Corazón y Manos y la barandilla dice, esta mañana vamos a ir a dar alimentos o vamos a repartir. ¿Cómo hacéis eso? Que a mí me llamó la atención porque estaban contentos los de ONAS y estabais contentos vosotros también. Sí. A ver, nosotros llevamos ya un tiempo, nosotros tenemos, Mensajeros de la Paz, tenemos los propios voluntarios de la organización y, que se apuntan, ¿no?, dentro de, pues, el formulario que tenemos, en la página web y participan de los proyectos que tenemos. Pero desde hace un tiempo nosotros ya pusimos en marcha también, ¿no?, el voluntariado corporativo y se organiza, ¿no?, se coordina con las empresas, se ponen en contacto con nosotros o nosotros, ¿no?, con alguna empresa que pensemos, ¿no?, que le pueda apetecer, conocer un poco los programas y coordinamos entonces los equipos de voluntarios de mensajeros con los corporativos, para que haya siempre, ¿no?, que haya un poco parte de los dos, ¿no?
al fin y al cabo, los voluntarios de mensajeros, digamos que están ahí todos los días y ya muchos, además, o sea, tienen un compromiso firme con nosotros y a muchos conocen también, ¿no? A muchas de las personas, a los beneficiarios de nuestros proyectos y siempre también es un apoyo para los corporativos que quizá vengan menos, o sea, vienen puntualmente o durante su semana de voluntariado, etcétera. Entonces, todo esto se coordina con ellos. Y la verdad es que cada día hay más voluntariado corporativo que viene por parte de distintas empresas y están todos, la verdad es que salen todos encantados, ¿no? Porque hacen, vamos, pues participan ya lo mismo que hacen los voluntarios y ahí ya salen, ya se van a trabajar con una energía increíble. Guillermo, yo la primera vez que estuve en la iglesia de San Antón, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver aquello, porque, bueno, primero parece cualquier cosa menos una iglesia, tienes que escarbar mucho para identificarla, ¿no? Y sales de allí pensando las cosas que se pueden hacer más allá de lo habitual, ¿no? El Padre Ángel, mensajero de la paz, no una iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui había una escala la fotografía del Papa, que entonces era el Papa argentino en escala 1:1, coño, y da ganas de saludarlo, ¿no? Y dice, bueno, buenos días, que hace usted aquí, ¿no? Y tal. Luego estuvimos allí hablando y decía el Padre Ángel, bueno, esto se está retransmitiendo por streaming a no sé cuántos países del mundo. Digo, ¿el streaming eso qué es? En aquella época he dicho que ¿qué es eso del streaming? No, yo recomiendo una visita. Yo alguna vez que han venido amigos míos de por ahí de España, tal y cual, estamos por la zona, digo, vamos a ir a ver la iglesia de San Antón, porque es una experiencia, ¿no? Que además, por lo que tú dices, Guillermo, te abren las puertas a Mensajero de la Paz, ¿no? De hecho, ahora que comentabas lo de la recomendación de ir, todas las semanas recibimos grupos de turistas que hacen estos tours gratuitos y suele ser una parada en la iglesia de San Antón. Claro. O sea que está evidentemente abierta a todo tipo de personas y yo también recomiendo, es algo no muy típico, ¿no? Ver una iglesia que no deja de ser una iglesia, pero que para nuestra entidad pues eso funciona como centro social y tiene una labor bastante importante todos los días del año. Sí, a todas horas. Sí. Y tú, Ana, hablas de voluntarios, sí, de voluntarios corporativos, pero ¿cuántos voluntarios manejáis en número? Un poquito cómo tenéis estructurado eso, ¿no? Porque que llegue Telefónica, como dices, y te dé, pues yo tengo 50 voluntarios corporativos, ¿cómo lo introducís eso en vuestra dinámica, en vuestro día a día? A ver, nosotros, voluntarios de Mensajeros de la Paz como tal, tenemos aproximadamente como 350, 360 voluntarios activos. Voluntarios activos, es decir, en todos los proyectos, están distribuidos en los distintos proyectos, ¿no? Porque al final, bueno, el voluntario, como su palabra indica, ¿no? O sea, es algo que quiere hacer en su tiempo libre, en sus horarios. Entonces nosotros siempre les comentamos y les hablamos de los distintos proyectos, porque claro, los horarios también cambian mucho. Cambia mucho ir a dar desayunos a San Antón a las 7:15 de la mañana, que a lo mejor participan en la despensa en otros turnos durante la mañana. Tenemos también el proyecto de Robin Hood, donde también damos cenas todos los días del año en un restaurante, pues este horario es de tarde, entonces los voluntarios van distribuyéndose en los distintos proyectos. Y luego los corporativos los incluimos, trabajamos con un calendario y bueno, pues vamos viendo también con las empresas según lo que también más o menos ellos piden, ¿no? Porque es lo que decía, cada empresa es un mundo. Entonces está la empresa que quiere hacer algo de voluntariado un día al año, porque tiene su día internamente dedicado a la solidaridad, etcétera. Hay empresas que están con nosotros todas las semanas del año, entonces tienen un día fijo que van a colaborar, ellos también, o sea, lo pasan internamente, entonces van cambiando los voluntarios, pero nosotros digamos que con la empresa es con la que tenemos cerrado, ¿no? O agendado ese día en concreto. Entonces, bueno, pues vamos adaptándonos. La verdad que tenemos un número fijo de voluntarios en cada proyecto y de ahí vamos adaptando. Los 350 vuestros, entiendo, serán gente que están implicados, ¿no? Porque no vale ser voluntario a fijo de continuo, ¿no? Porque, claro, si te falla una persona en una actividad, ¿no? Los desayunos que haces por la mañana y no van voluntarios, pues se queda aquello un poquito. Sí, serán gente muy comprometida, ¿no? Están súper comprometidos y además yo creo que también una vez que ya están participando y colaborando en el proyecto, también ellos mismos ven, ¿no? La realidad
en la que están ayudando todos los días. Entonces también yo creo que son muy conscientes pues, de lo que comentas, ¿no? Pues de no fallar o de si te comprometes o has dicho que vas a ir tal día, normalmente siempre sale adelante. Y luego también al final los voluntarios siempre tienen el respaldo, ¿no? de lo que somos los trabajadores, ¿no? Porque al final son voluntarios, siempre tiene que haber detrás un equipo que esté, ¿no? detrás de todo lo que es la gestión, la programación, la agenda y todo lo que llevemos. Y son fantásticos. O sea, hay equipos de voluntarios, ¿verdad? Que... De hecho, hablando del compromiso, tenemos personas que colaboran en diferentes proyectos. Tenemos personas que semanalmente se dedican a varios proyectos y, como bien comentabas, tenemos proyectos de lunes a domingo. O sea que la verdad que es el equipo de voluntariado, las funciones que hace el voluntariado, siempre lo comentamos, que al final sostienen los proyectos. Y bueno, pues siempre puede pasar algo, siempre puede fallar alguien, pero los grupos son tan buenos que rápidamente entre ellos mismos se sustituyen. Se sustituyen. Sí, de hecho a veces nos reímos, ¿no? Porque en el grupo, o sea, cada proyecto tiene su grupo tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Para precisamente nos mandar el calendario, los turnos asignados, ¿no? Y por si falla de repente uno, que a todos nos puede pasar, que nos pongamos malos, etcétera, y a veces nos reímos, ¿no? Porque en algún grupo, ¿no? En el proyecto de Robin Hood se da de baja, oye, que no puedo ir, ¿qué tal? Bueno, es increíble lo rápido que se sustituye. Claro. Algunos incluso dicen, pues es que no me dais tiempo, no me habéis dado tiempo, tal. Así que... Las nuevas tecnologías ayudan mucho, ¿no? Los grupos de WhatsApp y tal. Sí. ¿Y le dais algún tipo de recompensa, aparte de cariño, aparte de que se sientan...? Eso siempre. Porque, no sé, un abrazo, ¿no? Una fiesta anual, hay un día de voluntariado, ¿no? Bueno, fíjate, ¿te parece, Cristóbal, si damos unos datos? Bueno, vamos a saludar a los oyentes también de Radio Castilla-La Mancha Activa, que todos los miércoles pasan un programa y creo que vale la pena para que nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha, si pueden, que se vengan a ver la iglesia de San Antón. Hombre, porque ahí en Ciudad Real puede ser un viaje turístico, ¿no? Pasarse por la Corazón Humanos y por la Asociación La Barandilla. Si no vienen en nave, vienen en nave puede pasar. Igual. Fíjate, yo tenía unos datos, el Día Mundial del Voluntariado es el 5 de diciembre, que fíjate, ya lo podemos pensar para hacer algo en conjunto el 5 de diciembre. Pero en España hay más de 4,2 millones de personas mayores de 14 años que realizan algún tipo de actividad. O sea, aproximadamente el 10,1% de la población, según el informe del Observatorio del Voluntariado del 2024, que se dice pronto. Las cifras muestran una tendencia al alta con un perfil mayoritario de mujeres, 55%, y un aumento de participación joven. Ponía aquí que el voluntariado está en crecimiento, consolidando al sector con un aumento notable entre hombres y mujeres de 14 a 24 años. Voy a parar aquí y luego sigo. ¿Notáis que la gente joven empieza, bueno, claro, dependerá qué tipo de voluntariado, ¿no? Pero por parar en esta cifra y luego seguir, ¿notáis que cada vez hay más gente joven o no? A ver, normalmente siempre es gente, yo creo que un poquito más allá, ¿no? A partir de quizá de esos 24 años, pero sí es verdad que muchos colegios también están, o sea, también, ¿no? Yo creo que han incorporado también dentro de los valores y del tema de la educación la participación en este tipo de voluntariado. De hecho, es algo que nos solicitan cada vez más. Centros de estudio, universidades, colegios, el poder, dentro de las jornadas que tengan, el poder, pues eso, realizar una colecta en su centro de estudios, acudir, por ejemplo, a San Antón, que solo hablamos de San Antón, pero tenemos muchos otros más. Luego seguimos. O sea, yo sí que creo que hay un cierto interés. Quizás en nuestra entidad no sería el perfil... Sí, porque los niños están en la universidad o están estudiando a las 7 de la mañana. Eso es. Fíjate, otro dato es... Las mujeres son la mayoría, 55%, con edades entre 45 y 54 años. Otra cosa es lo que diga el observatorio. Me refiero que vosotros es un caso especial o corazón y manos, pero digo por darnos unas cifras y situarnos. En el contexto europeo, España se sitúa en una posición intermedia, por debajo de los niveles de países del norte y centro de Europa. O sea que todavía hay espacio para el voluntariado, según estamos viendo aquí. Dice, el voluntariado, lo acabas de comentar hace un momentito, es fundamental para la acción social en el país, con una participación creciente y estable. Totalmente. Eso lo acabas de comentar hace un momento. Y luego voy a dejar todo eso, porque si no nos va a ocupar mucho, pero dice, ¿por qué no hacen voluntariado la gente? Dice, la investigación también se acerca a las causas por las que no se hace voluntariado. La principal razón es que alegan las personas no voluntarias falta de tiempo. Todos, pues, es como el deporte, ¿no? No hacemos deporte por falta de tiempo, cuando tenemos tiempo, pero ahí lo pongo. La principal razón que alegan son falta de tiempo, la segunda es las cargas familiares,
Así lo ha asegurado un 25,2% de las mujeres y un 17% de los hombres encuestados. Y otros motivos, que esto es curioso, es que están descontentos de las ONGs, un 16,9%, un 17%, o la dejadez de las ONGs, un 16,2%. Y si existe un 20% de la población que, aunque no hace voluntario de forma formal, sí participa o colabora en iniciativas de forma ocasional. Además, entre las personas consultadas, un 18,7% declara que tiene intención de sumarse a la tarea solidaria el año que viene. Que hablamos del 25%. O sea, ¿creéis que estas cifras que dan lo notáis vosotros, que es así, que cada vez hay más interés, o se está cansando la gente de ser voluntaria? Bueno, o sea, yo creo que cada año tenemos más voluntarios y voluntarias que el año anterior. Sí que desde Mensajeros hacemos ese esfuerzo también, hacemos campañas de captación, es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, como unas puertas abiertas a lo que es Mensajeros y los diferentes proyectos que tenemos. Acuden personas interesadas. Es un poco eso, pues la carta de presentación de nuestra entidad, lo que hacemos, y recogemos las solicitudes. Pues hay gente que le puede interesar, gente que no. Pero bueno, sí que creo que, por lo menos desde Mensajeros, sí que hacemos ese intento de seguir añadiendo más personal voluntario a nuestros proyectos, porque la realidad, lamentablemente, es que cada año también nos encontramos pues más necesidades, la gente llega peor. Comentabas también, pues hay mucha gente que a lo mejor sí que tiene empleo, pero no un empleo como para poder llenar el carro de la compra. Bueno, en fin. Entonces sí que cada año atendemos a más personas y necesitamos más personal voluntario. Sí que creo que tenemos cada año más voluntarios y voluntarias que el año anterior. Yo creo que también. O sea, yo creo que también. Al final, a ver, ser voluntario, yo creo que depende de las personas, ¿no? Al final, el que quiere hacer algo de verdad, lo hace. Es lo que comentabas, lo del gimnasio. Por poner una comparación. Al final, voy a ir al gimnasio. Bueno, si no vas es porque no quieres realmente, ¿no? O sea, hay que decir que además nos dan muchas opciones, muchos horarios, o sea, al fin, ¿no? O sea, si el que no puede ir por la mañana puede hacer algo por la tarde, el que no puede... O sea, hay que decir que cada día tenemos además, o sea, muchas más opciones en la mano. Entonces yo creo que el que quiere hacer, y nosotros sí que tenemos, yo sí que vemos, o sea, un incremento, y luego estar a darles seguimiento, y les intentamos también hacer partícipes. Si estás con nosotros, que seas partícipe realmente de Mensajeros de la Paz, ¿no? Entonces les invitamos, ¿no? Bueno, en Mensajeros de la Paz también es que tenemos mucha actividad, y entonces les invitamos, pues lo que comentabais antes del Día del Voluntario, organizamos algo, pero luego a lo mejor formaciones, o organizamos charlas, o también actividades de ocio, o sea, para los voluntarios, y las que se pueden apuntar, ¿no? El que quiera y puede, y intentar hacer equipo también un poco entre ellos y cuidarles dentro de la medida que podemos. Yo creo que habéis dicho una cosa muy, muy interesante de que la gente está un poco desilusionada, decepcionada con las ONGs, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta tú que las recaudaciones, el 90%, yo he leído estadísticas que no sé si serán verdad, porque hoy día te tienes que plantear todo si es verdad o es mentira, ¿no? El 90% de lo que ingresan va a sueldo de las personas que están allí, y luego a los usuarios o a los últimos que no necesitan. Entonces la gente pues está un poco decepcionada. El voluntariado es una manera de superar eso, ¿no? De decir, bueno, pues yo creo que el voluntariado es una fuerza del futuro. Si os dais cuenta, en todas las Olimpiadas y en los grandes eventos se han hecho con voluntarios, porque no es capaz de pagar un país una olimpiada o un evento de este tipo, ¿no? Y hay cola, ¿no? Sí, sí. Pues, y luego hay otra fuente que también es importante, que las personas que se jubilan, que se prejubilan, cada vez nos jubilamos más pronto, que tienen una serie de capacidades y empiezan a entrar en el mundo del voluntariado, ¿no? Por eso yo creo que aquellos que consigan esas dos fuerzas, ligarlas para sus objetivos de ayudar a la gente, yo creo que va a ser importante, ¿no? Sí, es lo que comentas, ¿no? Que al final se desilusionan muchas veces cuando no ven, a lo mejor, ¿no? Eso o piensan, ¿no? Que hay organizaciones pues, que funcionan más o menos, o que no vean resultados. Pero yo por eso también siempre digo, pues eso, cuando nos llama algún voluntario, o nos llama o contacta con nosotros alguna empresa, pues al final siempre, bueno, yo por lo menos siempre les invito a lo que decía Guillermo, ¿no? Ve a San Antón, ponte el chaleco de voluntario y prueba un día, ¿no?
Y al final ahí, pues es que ven la realidad que tenemos los 365 días del año, ¿no? Y todos los cafés que se dan y todos los desayunos y las cestas de alimentos de primera necesidad y todo lo que se hace. Y yo creo que a partir de ahí es cuando, ¿no? Cuando te enganchas un poco ya Sí, totalmente. Y lo ves. Y ¿no? luego lo que hablamos, que hay gente que empieza a lo mejor en San Antón como prueba y acaban en San Antón repartiendo desayunos, un día a la semana preparando cestas de alimentos, 2 noches a la semana repartiendo cenas, o sea que... Fíjate, hay una cosa que luego nos decís cómo motivar. Si alguna empresa de repente dice, voy a plantear un área de voluntariado, luego nos vais a explicar desde vuestra experiencia cómo lo puede hacer. No vamos a contar todos los trucos tampoco. Todos los trucos no, todos los trucos no. Hay que guardarlo. Yo quiero contar un poco nuestra experiencia cuando salíamos Cristóbal y yo, bueno, y Ana y más gente a la calle durante estos años, pero voy a leer una cifra que también me parece interesante. Dice, en cuanto al nivel socioeconómico, el estudio del observatorio refleja que la mitad de las personas voluntarias tienen unos ingresos medios entre 1.001 euros y 3.500. O sea, la mitad están entre 1.001 y 3.500. El 22,8, casi el 23, ingresos superiores a 3.500 euros, que es lo que me ha sorprendido, mientras que el 10,3% percibe menos de 1.000 euros al mes. O sea, las personas más humildes es el 10%, la gente con dinero, a lo mejor están esos que decimos de que se han jubilado con unas grandes, han tenido las posibilidades Telefónica, Caixa, Clavel, gente no mayor, pero con unos ingresos importantes. Pero me ha sorprendido esto, o sea que el 22,8% es personas que cobran más de 3.500 euros al mes. Yo le voy a contar la importancia del voluntariado. ¿Te acuerdas, Cristóbal, cuando salíamos estos años a repartir alimentos a la gente de la calle, que hablamos de rumanos, gitanos, españoles, gente alcohólica, porque indiscutiblemente el que está en la calle es lo peor, que vosotros lo conocéis, ¿no? Sí. El que está en la calle no hay nada que hablar, nadie querríamos estar en la calle, ¿no? Pero ¿cómo te sientes a gusto y cuánto aprendes cuando sales a contar historias? Porque a lo mejor piensas que el que está en la calle es gente que no sé ni explicarlo. Bueno, pero yo creo que es terapéutico, ¿no? Esa foto que habéis puesto antes es en donde está la Torre Picasso, ¿no? Yo la Torre Picasso y alrededores la visito habitualmente por mi trabajo, ¿no? Pero por mi trabajo con corbata y con oficinas allí estupendas, ¿no? Pero yo no sabía que debajo de la Torre Picasso había un mundo, Sí, sí. un submundo, que no es que te influya, es que te cambia la manera de percibir el mundo en el que yo estoy, que está encima de un mundo que está ahí, que hay unas señoras encantadoras, todas las monjitas estas, que esas sí no son voluntarias, bueno, serán voluntarias, pero esas sí que van todos los días, ¿no? Sí, y luego sí. algunos nos incorporamos de vez en cuando, ¿no? Que tienen una relación con esas personas diaria, le llevan lo que le hace falta, déjame la receta que yo te voy al médico. Y cuando tú sales de allí, como cuando salí de la iglesia de San Antón, digo, ¿a quién le transmito yo esto? ¿No? A mis hijos, ¿no? Digo, oye, mira, estáis vosotros todo el rollo aquí con que si el móvil, que si no sé qué, que ahí hay un mundo, no sé, es una sensación de madurez que yo creo que hay que compartir, ¿no? Igual que el voluntariado, la experiencia nuestra nos dice que hay que ir activamente al voluntario, ¿no? El voluntario normalmente, si lo deja, se queda el voluntario. Las personas nos quedamos en el sofá decidiendo qué serie vamos a ver este fin de semana, con lo cual me parece una cosa un poquito triste, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, asesoría jurídica gratuita, ¿no? Pues llega un momento que pones una asesoría jurídica gratuita coordinado con alguna universidad, ¿no? Juan Carlos I, y los alumnos ayudan. Y claro, como son alumnos, llega un momento que cuando van a juicio no pueden representar a la persona porque no tienen el título, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos muchos abogados y dijimos, chicos, hemos creado un problema, una manera de ayudar y no podemos poner la guinda, ¿no? Entonces dijimos en la empresa, ¿algún abogado que quiera poner la guinda? Así. A ellos no se les hubiera ocurrido, ¿no? Se nos ocurrió a nosotros, ante un problema, creas una expectativa. Y digo, no podemos crear la expectativa y luego no cumplir el final de la historia, ¿no? Pues no sé, la gente que lleva la contabilidad, los recursos humanos, la selección, la no sé cuánto, la tal, pues pones ahí un cartel y dicen, hay gente que no, y hay cola. Y ayudan, o sea, son, no sé si sabe, pues nos interesa mucho saber cómo lo hacéis vosotros
que probablemente sea en sentido contrario. A vosotros os llegan los voluntarios porque tenéis mucha más fama, tenéis mucho más recorrido, tenéis mucho más historia y vosotros le dais trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que pescarlos. Bueno, o sea, también es verdad que a veces detectamos necesidades y en función de eso nos planteamos qué tipo de voluntariado podría encajar más en un proyecto. O sea, al final yo creo que el voluntariado con formación y especializado es fantástico. Y tenemos también, ahora que comentabas temas de asesoramiento legal gratuito, por ejemplo, muchas personas que llegan ahora, temas de extranjería y demás. Entonces, pues, a veces también salimos a preguntar a empresas, un poco lo que comentaba Ana, o empresas que a lo mejor hacen un día un voluntariado de repartir cenas, pues luego a lo mejor se te enciende la bombilla y dices, oye, mira, tenemos esta necesidad, podrías... Y seguro que siempre con éxito, ¿verdad? Porque nadie dice que no a algo tan social, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos experiencias tenemos en toda España y hay enfermedades que tienen que venir los niños aquí a Madrid, ¿no? Sí. Al Hospital de Niño Jesús y tal. Claro, a una persona de Orense que tiene que venir aquí, no sé qué, pues empezamos a ponernos en contacto con los hoteles que tienen habitaciones vacías y desde ese momento le buscamos un hotel gratuito, ¿no? El NH, por ejemplo, colabora estupendamente. Ellos tienen una posibilidad, pues tienen una habitación vacía, pues por poquita cosa. O sea, que quiero decir, no solo la experiencia nuestra, es que si tú a alguien le pides ayuda para algo, normalmente te la da. Sí, yo creo que por eso es lo que comentaba antes Ana, es fundamental el trabajo en red, con empresas, entidades, hoteles. Esa es la clave. Sí. O sea, que al final tocar teclas sí que da resultado. El trabajo en red. Yo creo que en España hay asociaciones de todo tipo que te ayudan en todo tipo de problemas de una manera fantástica, ¿no? Sí. Eso yo creo que la clave es trabajo en red, efectivamente, ¿no? Fíjate, vosotros lo vivisteis, bueno, nosotros también, claro, nosotros pudimos recoger como asociación, ¿te acuerdas? Para 9 familias fue la ayuda nuestra, hacer una colecta y a comprar un mobiliario para 9 familias. Pero vosotros desde Corazón y Manos y CLECE, en la Dana, fueron cientos de personas. Comento esto porque tal vez sea que a la gente le falta información. Lo venimos comentando a lo largo. Si tuvieran más información, la gente sería más voluntaria. Lo cuento por tu caso, Cristóbal, con el tema de la Dana. Bueno, la Dana fue espectacular, pero la Dana, bueno, yo me gusta, si tengo que decir un tema nuestro, no elegiría la Dana, sino que elegiría la ayuda psicoemocional, ¿no? Para ver un ejemplo de trabajo en red, ¿no? Nosotros tenemos 90 y tantos mil empleados y hoy día la salud mental es algo que, bueno, hoy día siempre, ¿no? Lo que pasa es que hoy día es más visible, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con una serie de asociaciones que se dedican a la salud mental y hemos sido capaces de, a nuestros 90 y tantas mil personas y sus familiares, maridos, mujeres e hijos, darle gratuitamente un teléfono que pueden llamar 24 horas al día, 7 días a la semana y se le pone un psicólogo. Fantástico. Entonces, yo hace un año no me imaginaba, me cuenta alguien de esto y digo, tú es mentira, te quiero decir. O sea, que hay asociaciones que evidentemente luego Corazón y Manos paga un poquito de dinero, pero un poquito de dinero absolutamente ridículo comparado con el servicio, ¿no? Y además cuando es un tema grave la derivan a un psiquiatra. Es increíble cómo asociaciones te pueden ayudar en toda España, ¿eh? En toda España, te cogen el teléfono y tal, que es un servicio confidencial, gratuito, porque en determinada cultura y pueblo, el que tú llames diciendo que tienes un problema mental, se entera todo el pueblo, ¿no? Entonces, y cuando se lo decimos a los clientes, a los sindicatos, no se lo creen. Pues llegas de Úbeda, que es mi madre de Úbeda, pues la concejala de pero bueno, esto lo podemos contratar nosotros. Digo, mira, yo te doy las asociaciones. ¿Cuántos empleados tienes tú? Nosotros tenemos 400 empleados. Digo, pues poco dinero no tienen ni que ir al pleno. Le das el servicio gratuito a esas personas, ¿no? Está funcionando de maravilla, ¿no? Está funcionando de maravilla porque yo le he dicho no lo pongan también con los directivos, ¿no? Porque pues, es que ¿quién no tiene un problema con un hijo que no tal, el otro que tiene con la mujer, con el vecino, con el no sé cuánto? Y que tú tengas un teléfono. Bueno, yo veis que tengo que es un tema que me gusta, ¿no? Pero me acaba de gustar de todo cuando yo digo, usted tiene un problema de salud mental, eso lo saben muy bien aquí en la barandilla del Gamán. Llame usted a la Seguridad Social y pida cita. 24/7 yo te doy, gratis. Ya. Pero llame usted a la Seguridad Social y pida para un psicólogo. A ver si le dan cita y cuántos meses, ¿no?
pues esa solución, bueno, nos cargamos la seguridad social, ¿sabes? Y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Luego hay soluciones. Claro, sí, pero es lo que comentabas, ¿no? Que yo creo que a veces la gente no sabe. A nosotros sí que viene gente a veces que, ay, pues es que quiero ayudar, pero no sé cómo, dónde. Incluso para las empresas, es que a veces puede ser complicado, ¿no? Que te venga a decir, oye, quiero hacer voluntariado. ¿Y en qué? ¿De qué? Sí, ¿Dónde dicen, oye, te pongo? ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Y entonces yo creo que sí que necesitan un poco eso, orientarles y comentarles y que conozcan, ¿no? Esos programas. Bueno, por los últimos 10 minutos vamos a hacer un repaso, Cristóbal, con ellos. Cuéntanos qué cosas, si tuvieras que motivar a una persona, a ti te lo dejo la empresa. Y luego Cristóbal te hace otras preguntas, pero yo a ti, si tuvieras que motivar a una persona, a ese 50% que todavía no es voluntario y no piensa nunca hacer voluntariado, que creo que ha quedado claro a lo largo del programa, pero ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, yo animaría desde luego a todo el mundo, sin lugar a dudas, o sea, que diesen un poco, ¿no? O sea, que al final no es tanto tiempo el que tienes que dedicar, que hay muchísimas opciones, que busquen lo que a lo mejor más les gusta o con lo que más se sienten identificados, porque eso también cuenta, ¿no? Que al final alguien haga algo que le guste, ¿no? Que se sienta cómodo haciéndolo. Y yo creo que de ahí parte ya el compromiso y fidelizarse, ¿no? con este tipo de actividades. Y que, vamos, y que les animo muchísimo porque van a salir encantados, que encuentren un poco ese sitio y que les va a aportar muchísimo más de lo que a veces damos, que es eso, que simplemente es tu tiempo y el cariño, esa cercanía, ¿no? Que tantas personas necesitan. A ver, y como empresa, esas empresas que a lo mejor todavía no tienen esa área de voluntariado, desde tu punto de vista. A ver, yo creo que como empresa también tiene mucho que ver con lo que ha comentado Ana, porque al final no dejan de ser personas. Bueno, yo creo que al final, egoístamente, los que hemos hecho voluntariado, das mucho, pero recibes en muchas ocasiones mucho más. Entonces, como empresa, yo creo que al final, bueno, independientemente que a lo mejor tu sector, pues como comentábamos antes, tenga que ver con lo legal, al final yo creo que el voluntariado tienes que tener ganas de ayudar, y a veces la mayor ayuda es estar y escuchar. Como dice siempre el Padre Ángel, lo más importante, y ahí lo hacemos mucho en San Antón, es mirar a los ojos y decir buenos días y acompañar. A nivel de empresa, yo creo que egoístamente al final te llevas también un vínculo grande con tus compañeros y compañeras, sales de la rutina que a veces nos envuelve a todos y a todas del día a día, y bueno, haces algo diferente. Y luego, de hecho, también tenemos voluntarios y voluntarias, como comentaba ella antes, que colaboran semanalmente, o incluso gente de empresas que aparte se ha hecho voluntario de mensajeros, por así decirlo. O sea que yo, igual que comentaba mi compañera, invito a las empresas, independientemente del sector en el que trabajen. Yo creo que al final, para lo que comentábamos, para estar, mirar a los ojos, escuchar y dar los buenos días, todo el mundo podemos hacerlo, y nos llevamos, insisto, mucho más a veces de lo que damos, que también es muchísimo. Qué bueno, Cristóbal, pues te dejo a ti. Si hay alguna duda que tengamos. Bueno, duda. Somos una duda andante las personas. Yo sí me he permitido otro punto de vista distinto. A mí me ha interesado mucho la evolución del ser humano desde que yo era adolescente y desde que el ser humano era homo no sé cuánto, ¿no? Ahora resulta que somos homo sapiens, ¿no? Y bueno, la tecnología ha evolucionado mucho, ya nos tienen bastante catalogados, ¿no? De dónde venimos, cómo nos repartimos por el mundo, ¿no? Salimos de África y nos pusimos a andar y llegamos a todos sitios. Y en un momento determinado éramos como una especie de chispas en todo el mundo, que yo en un momento determinado de mi vida dije, ¿quién puso la chispa, ¿no? De si tú eres creyente o no eres creyente, o tienes fe o no tienes fe, porque empezamos a hacer cosas parecidas o las mismas en Nueva Zelanda, en Canadá y en África, ¿no? Cuando no nos conocíamos, ¿no? Entonces, una de las características del Homo sapiens es que cuando estamos andando para arriba y para otro, que nos hemos movido mucho, y nos juntábamos, pues hablábamos entre nosotros, compartíamos cosas. Los demás no los homos, bueno, había tantos homos como ahora hay monos, ¿me entiendes? ¿Por qué fuimos los elegidos? Bueno, pues una de las principales características que nos encontramos, porque me dice, coño, me he encontrado allí, no sé, que ten cuidado que allí el clima es muy fastidioso, que aquí hace frío, ten cuidado que hay un animal que tiene dientes de no sé qué tal. Entonces nos comunicábamos, ¿no? Entonces, esto nos aportaba dos cosas. Una,
capacidad para apoyarnos en momentos de necesidad, cuando había que apoyarnos nos apoyábamos, y dos, ánimo para asumir riesgos, ¿no? Como éramos más, pues tenemos un enemigo común, que es el clima. El enemigo común de la especie ha sido el clima. Ahora cuando hablan de cambio climático hace toda la vida. Por el clima, nos juntábamos, ¿no? Y a la conclusión que llegan todos los antropólogos, la diferencia entre el Homo sapiens y todos los homos, cientos de homos que ha habido en toda esta historia, es que nos sentimos recompensados cuando ayudamos a otros. ¡Ostras! Eso no lo tiene ninguna especie, ni de homo ni de no homo en el mundo. Nos sentimos recompensados cuando ayudamos a otros. Es decir, que había una aldea, no sé cuánto, y tenían un problema, íbamos allí y les ayudamos y nos sentimos recompensados. ¡Jo! Eso es la esencia del voluntariado. Sí, totalmente. Nos sentimos recompensados ayudando. Nos sentimos recompensados colaborando en superar con otros un riesgo. Lo que dice que lo tenemos inherente. Cuando me preguntas, ¿tú qué hay que hacer? Que salte la chispa, porque lo tenemos. Lo tenemos desde la época, son 300.000 años que nosotros nos pusimos de pie en África. 300.000 años no es nada comparado con la historia del mundo. Es algo que lo tenemos. Por eso, lo que hemos dicho hoy, cuando tú vas a pescar, vas a preguntarle a alguien, ¿quieres ayudar? Todo el mundo te dice que sí, porque lo tiene. Y sale la lluvia en Andalucía y sale todo el mundo ayudando. Y sale la dana y sale todo el mundo ayudando. Y sale, luego ya cuando se pasa la dana y la lluvia, pues ya cada uno vuelve a lo suyo. A lo suyo, pero está inherente ahí, ¿no? Y entonces, yo creo que hoy día he leído algún artículo por ahí de que la solidaridad y la ayuda está en el más alto nivel de la humanidad. Es decir, hay cada vez más necesidades, pero cada vez hay más ayuda, ¿no? Por eso la pregunta tuya, José Manuel, ¿qué podemos hacer? Escarbar un poquito porque está ahí la solidaridad y la ayuda y el voluntariado per se, ¿no? Y como dicen, si en el norte de Europa tienen más voluntarios que nosotros, significa que todavía tenemos camino, ¿no? Eso es importante. Pues nada, queridos amigos, que ha sido un placer. Bueno, pues igualmente. Decir que para nosotros es un honor, vuestro jefe, lo conocemos desde hace años. En el caso de Cristóbal, son competencia, porque los dos trabajan en muchos servicios, ellos son competencia, pero sin embargo son amigos personales. Y yo, para terminar, fíjate, voy a decir una cosa que me ha oído alguna vez Cristóbal, y yo conocí al padre Ángel, a él no ese día, fuimos también otro año que fuimos a repartir, ese año no venías tú, o sea, antes de la Dana, y recuerdo que fuimos con la hermana Rosa, con las hermanas hospitalarias, una noche de lluvia, fuimos a repartir. Además recuerdo que eran sándwiches de rodilla. Y lo cuento este rollo de abuelo Cebolleta para que veáis un poco la gente que ve la labor que hacéis en la iglesia de San Antón. Pues empezó a llover. Y claro, los pobres pues también se retiran. Porque estas entidades, que hay muchas, Bocatas, las hermanas hospitalarias, hay muchas entidades que van a repartir a la gente en la calle, pero tienen un horario. A las 10 pasan por un sitio, a las 10:15 por otro. Sí. Y recuerdo que como llovía tanto, con 2 cajas llenas de sándwich, no pudimos repartir más que a 4 o 5 personas de la calle. Claro, si hubiesen quedado 10 no hubiéramos repartido. Pues 4 se hubiera comido la hermana Rosa, 4 me hubiera comido yo, 4 se hubiera comido Ana. Pero con tantos dijimos, ¿qué hacemos? Dijo, vamos a llevarlo a la iglesia de San Antón. Y lo que voy a contar fue mi primera visita a la iglesia de San Antón, hará 8 o 9 años, al poquito tiempo de llevar. Y bueno, como llevamos los bocadillos, Cristóbal sabe que a mí me gustaba hacer muchas fotos, para que luego la gente, no es por nada, no es por egoísmo, pero la gente sepa lo que hacemos, ¿no? Que si haces algo, que la gente sea consciente de que esos sándwiches no nos lo quedamos nosotros, se repartieron. Y cuando me pongo a hacer unas fotografías, recuerdo que viene un señor trajeado. Cuando digo trajeado, más arreglado que yo llevo pantalones vaqueros. Arreglado. Yo le hago la foto. Le digo, ¿usted es el jefe? Yo, venga, me pongo allí, me hace la fotografía. Y usted es el jefe. Y dice, no, yo llevo viviendo aquí una semana. Digo, ¿que lleva usted viviendo una semana? Y dice, sí, llevo viviendo una semana, no voy a alargarlo, situaciones críticas, de repente se va a ver a la iglesia de San Antón. Y al día siguiente fuimos a otro evento y lo invité, con el padre Ángel también, que se iban, no recuerdo, algún país de estos, alguna crisis, llevan los bomberos a ayudar, le llevó el padre Ángel. Y recuerdo que al cruzar el control del sitio donde estábamos, este señor que vivía en la iglesia de San Antón saca para pasar el control una cuchilla de afeitar. La deja allí y cuando ya nos vamos, ya no me quiero enrollar, le digo, no recuerdo cómo se llama este señor, le digo, oye, perdona, ¿y por qué llevas la cuchilla de afeitar? Dice, porque por algún sitio en Madrid hay 2 sitios donde tú vas con 50 céntimos, 1 euro y te puedes duchar. Entonces recuerdo que él, no recuerdo dónde era, me dice, porque yo de aquí me voy a ir a afeitar, dice, porque llevo una semana, dice, pero yo sé que si en la iglesia de San Antón estoy un mes,
me voy a convertir en una persona que me va a oler la ropa, que no voy a estar visible, entonces yo cada 2 días me voy a afeitar para buscar trabajo. Esa es la labor que hacéis en la iglesia de San Antón, y ese es un ejemplo de que cualquiera nos puede estar en la otra parte. No es la de ayudar, sino la que recibamos y que necesitemos nuestra ayuda. Pues Cristóbal, Totalmente. hemos aprendido... Hemos un lujo. aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a terminar con una frase que dice Claro. siempre el Padre Ángel y que tiene mucho que ver con esto que comentamos del voluntariado. Él siempre dice que un mundo mejor es posible. Gracias también por invitarnos y, bueno, de alguna manera, si algo le llega a alguien con esta entrevista, consigue colaborar en la entidad que sea, pues seguro que favorecemos a esta frase que dice el Padre Ángel y, oye, encantados de haber estado aquí. Muchas gracias, sí. Pues nada, queridos oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa, de radiodiversidad.com y de nuestro YouTube, espero que hoy os hayamos entretenido, que hayáis aprendido un poquito más con Cristóbal, conmigo y sobre todo con estos 2 invitados de lujo. Y que se animen. Y que se animen. Que se a ser esperamos. voluntarios. Nos esperan. Nos vemos la próxima semana. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. You